Muchas gracias. Pues bien, chicos, me presento con ustedes. Mi nombre es Ricardo Barajas, soy consultor BI aquí con Devant. Y en este caso vamos a estar viendo algunas de las funcionalidades que se implementaron en la versión 2025.2 de Tableau. Cabe mencionar que estaremos viendo algunas de las más importantes. Al final les pasaré el link donde puedan consultar específicamente todo lo que hay en esta versión. Vamos a centrarnos un poquito en lo nuevo y en lo más interesante. Y bien, para dar comienzo a esto, vamos a empezar con algo muy interesante y que se agregó justamente en esta versión y que va un poco más adecuado para aquellos usuarios que son nuevos o están apenas adoptando un poco la forma de construir en Tableau. No sé si ustedes en algunas versiones anteriores o incluso cuando empezaron a trabajar con Tableau, en algún momento hayan usado el botón de mostrarme o si lo tienen en inglés el botón de show me. Este botoncito que nos ayudaba justamente a poder entender o a hacer alguna primera construcción. Y para retomar un poco la línea de cómo funcionaba este botón, recordemos que anteriormente, bueno, cuando yo quería construir algún tipo de gráfico, yo podía venir a este botón y más o menos este botoncito en la parte inferior me decía qué campos necesitaba para que me lo pudiera construir. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo estas pequeñas barras por aquí. Y en la parte inferior me dice, ¿sabes qué? Pues para construir las barras necesitas un campo de medida y un campo continuo, uno verde y uno azul. No importa dónde lo soltáramos, por ejemplo, yo podía tomar este verde y ponerlo por aquí en el texto. Yo podía tomar ahora un campo de dimensión, por ejemplo, y ponerlo, no sé, por acá en las filas, ¿no? Algo así. Y una vez ya tenía dentro de la visualización lo que el componente requería, yo podía ir aquí al botoncito y ahora sí, ya me lo construía, ¿no? Algo así funcionaba en versiones anteriores. Pero justamente mejorando un poco esta interfaz, ahora para aquellos usuarios que tal vez no conocen del todo cómo funciona la discreción de los campos continuos o discretos, que son los campos verdes o los azules, en esta nueva versión únicamente yo tendría que seleccionar el campo, el gráfico que necesito, por ejemplo este círculo o este gráfico de payo de pastel, y se habilitó esta opción en la parte inferior que dice elegir por mí. Yo simplemente le doy clic aquí y vean que ahora Tableau trata de construirlo usando los datos que yo tengo aquí en el panel de datos. Obviamente esto me parece que se va a ir puliendo con cada versión, porque si observan aquí yo le di que me construyera por aquí un gráfico de pastel, pero digamos aquí no lo alcanzó a construir del todo. Vean que aquí únicamente me adjunto una categoría. Trato de segmentarme por pedazos, la parte de la suma del área, pero esto yo lo puedo sustituir, por ejemplo, ya cuando sé un poco cómo funciona. Lo sustituimos por aquí por las ventas. Aquí la categoría, la vamos a pasar, por ejemplo, donde tenemos la categoría por acá. Y vean cómo ahora ya se construye por aquí este pequeño gráfico de pastel. Lo interesante de esto es que pues ahora cualquier usuario nuevo o incluso que ya tenga algún tiempo usando Tableau, simplemente puede empezar a construir por acá los gráficos y a partir de ahí empezar a detallarlos justo como lo acabamos de hacer. Esta opción, como les digo, me parece que se va a ir puliendo porque es totalmente nuevo. Incluso si ustedes abren justamente la versión anterior, no les va a aparecer este botoncito que dice elegir por mí. Esto apenas se habilitó en esta opción y me parece que es bastante interesante para aquellos usuarios que son nuevos. Y sobre todo, pues también nos va a ayudar a hacer un poco más lineal esa curva de aprendizaje para que los usuarios empiecen a usar Tableau. Esta función se habilitó con la versión 2025.2 y es con la que vamos a empezar este pequeño webinar. Vamos a pasar a algo más interesante, algo que tal vez algunos usuarios que ya sepan cómo construir, ya sepan cómo funciona la herramienta, les va a ser bastante útil. Algo que también se agregó a esta versión es algo que Tableau llamó la parte de un rango dinámico de colores. ¿Qué es el rango dinámico? Bueno, retomando un poco la teoría, recuerden que la parte de los colores, yo puedo poner un campo continuo en los colores, el cual me va a seleccionar de un tono, como lo podemos ver en la tarjeta que está acá arriba, de un tono amarillo hacia el tono verde, pues me indica cómo han ido creciendo mi campo numérico. Pueden ser las ventas, las ganancias o cualquier campo numérico que yo esté usando. Y anteriormente, pues toda esta discreción del rango de colores, pues yo puedo estarla cambiando. Esta opción que Tableau nos propone para esta nueva versión es tener un rango dinámico que se comporte de acuerdo a lo que yo selecciono. Anteriormente, cuando yo seleccionaba, por ejemplo, únicamente 4 de estos estados, los colores se mantenían, pero observen ahora, cuando yo seleccione únicamente estos 4 estados, mi rango de colores se va a ajustar para decirme dentro de ese rango que yo acabo de seleccionar, ahora cuál es el que tiene las mayores ventas y así hacia abajo. Si doy clic hacia afuera, observen que todo vuelve a la normalidad. El rango se va a ajustar si únicamente seleccionamos 2 datos. Observen que aquí se ajusta. Si seleccionamos la mitad del mapa, observen que todo se va a ajustar.
Esta opción es habilitada en esta versión y nos ayuda un poco a seleccionar o a filtrar los datos de acuerdo a lo que esté seleccionando y sobre todo los colores también se muevan de acuerdo a lo que yo selecciono. Esta es una primera forma de usarlo. Como pueden ver, los colores se van a ajustar de acuerdo a lo que seleccione. Pero ¿qué pasa cuando lo complementamos con otro gráfico? Por ejemplo, cuando lo acompañamos con algún otro dato que queramos agregar. Ven cómo ahora también lo podemos ajustar para que cuando yo seleccione únicamente estos 4 estados, se ajusta el rango de colores, pero también se ajusta el rango de colores en los otros gráficos que tengan o dependan del gráfico principal. Y observen que puede ser con cualquiera de los estados que yo seleccione, todo se va a ajustar. Esta opción es un rango dinámico de colores, así la pueden encontrar en la parte de la documentación de Tableau o en la parte de los nuevos releases, para que puedan ver un poco a detalle cómo se construye. Es bastante sencillo, funciona es con base en algunos parámetros que se van a configurar en la edición de los colores, un parámetro que nos gestione el valor mínimo, un parámetro que gestione el valor máximo y que se aplique directamente a los colores para que funcione. Todo esto se construye con los parámetros y aplica aquí a las visualizaciones. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda, chicos? Por favor, vayan escribiendo sus dudas por acá en el chat. Ahora, algo también muy interesante que se agregó en esta versión, que yo, lejos de llamarlo algo nuevo, creo que lo llamaría una mejora, es la parte de los parámetros espaciales. Los parámetros espaciales ya existían, me parece que desde la versión 2024, si mal no me equivoco, de igual manera si por ahí tienen el dato exacto, escríbanlo en el chat. Pero los parámetros espaciales se dieron de alta o se habilitaron desde la versión 2024. En esta versión 2025, lejos de, como les comento, de llamarlo una nueva adición, lo llamaría una mejoría, porque ahora estos parámetros espaciales los hicieron dinámicos. ¿A qué me refiero y cuál es la función más útil de estos parámetros espaciales? Bueno, que en este caso ustedes observen, por aquí tengo dos mapas. En la parte superior tengo un mapa donde tengo algunos puntos sobre los estados y en la parte inferior tengo un mapa mucho más detallado. Esto me puede servir mucho para cuando, por ejemplo, tengo datos geográficos muy detallados, tengo muchos puntos a través de cierta ciudad y quiero detallarlos un poco más. Bueno, el parámetro espacial me va a ayudar a que mis usuarios puedan centralizar un poco su atención dependiendo de lo que seleccionen en el gráfico principal o en el gráfico más general. Por ejemplo, si yo selecciono nada más este circulito de la parte superior, por aquí te lo va a hacer la consulta y observen cómo se van a filtrar los datos en el gráfico inferior. Vean. Y aquí ya me segrega todos los datos que tengo justamente en el punto que acabo de seleccionar en la parte superior. Como les comento, la función de esto es que ahora son más dinámicos. Como pueden ver, simplemente seleccioné arriba y en la parte inferior me detallo ese punto. Esto va a ser muy útil para cuando tenemos muchos datos y sobre todo queremos hacer que el usuario se empodere para que pueda seleccionar cierta categoría, cierto departamento, cierto punto en el mapa y a partir de ese punto se detallen dentro del mapa toda esa información. Esto por esta parte, como les comento, es la parte de los parámetros espaciales. Son totalmente dinámicos y su funcionalidad principal es la que acaban de ver. Consideraciones, chicos, muy importantes, como acaban de ver, y lo voy a hacer de nuevo por si no alcanzaron a verlo. Cuando ustedes hacen una consulta o empiezan a usar esta parte del valor dinámico, por ejemplo, voy a seleccionar ahora en la parte derecha del mapa, observen que está tardando un poco en cargar. Yo esperaría que tal vez en algunas de las siguientes versiones o en alguno de los parches, como puede ser el 2.1, 2.2, mejoren un poco la interfaz de esta función porque de momento es un poco lenta. Tengan en cuenta que si la empiezan a aplicar sobre dashboards donde tengan muchos gráficos, donde un libro sea un poco pesado, esta interfaz va a ser muy lenta porque aún se está, digamos, puliendo. Aquí, como pueden ver en este dashboard, yo únicamente mantengo estos dos mapas y aún así la interactividad es un poco tardada. Entonces tengan en cuenta que de momento es nueva, ya es muy útil, pero sigue siendo, yo considero que le falta que se pula un poco más para que no sea tan tardada. De igual manera, consideren empezarlo a aplicar en sus dashboards para que vean más o menos la funcionalidad que le pueden dar, pero siempre tengan en cuenta que la interfaz, o al menos lo nuevo, sigue siendo un poco pesado. Incluso voy a filtrar un poco por acá abajo. Y vean de nuevo, la interfaz sigue siendo un poco tardada para que haga la funcionalidad dinámica que estamos buscando. En mi caso tarda aproximadamente 10-15 segundos, pero tengan en cuenta que entre más pesado sea el gráfico, los dashboards donde estemos incluyendo esta funcionalidad,
puede que los tiempos tarden un poco más porque le falta que se pula un poco. Vamos a esperar a que termine. Vean aquí como son varios puntos los que seleccioné, tardó un poco más, pero aquí está. Esta es una funcionalidad bastante útil. ¿Qué otro uso le podemos dar a la parte de los parámetros espaciales dinámicos? Bueno, otra funcionalidad que le podemos dar es esta de acá. Esta función ha sido pedida por muchos usuarios, donde algunos de los usuarios decían, oye, es que a mí me interesa que cuando yo seleccione cierto nivel de datos en el mapa, mantenga un detalle. Observen que en la parte superior derecha se sigue manteniendo el detalle del mapa completo, pero aquí en este pequeño cuadrito me está diciendo la zona de los datos que estoy cubriendo. Esta función ha sido pedida por mucho tiempo porque muchas veces nosotros podemos empezar a filtrar los datos, a hacer selecciones en el mapa, pero nos perdemos en realidad de todo el universo de datos del que se compone ese mapa. Entonces, ese pequeño cuadrito, observen que lo mantenemos aquí en la parte superior derecha. Esta es otra funcionalidad que le podemos dar a los parámetros espaciales. ¿De acuerdo? Básicamente, esto que acabamos de ver es algo de lo más nuevo en desktop. Hay algunas otras cosas mucho más técnicas, mucho más específicas, pero no quisiera revolverlos con eso. Vamos a ir ahora a otra cosa que es la parte de qué se mejora en cloud. Voy a cerrar por aquí esta pequeña ventana. Y en la parte de cloud, chicos, tenemos algunas pequeñas mejoras. Por ejemplo, denme un segundo, voy a mover un poco esto hacia acá. Ok. En la parte de Tableau Cloud se añadió también este pequeño dashboard que están viendo en pantalla, únicamente para los administradores, pero en el cual se mejoró un poco la visualización y ahora puedo ver los tiempos de carga de cada uno de mis libros de trabajo, de mis proyectos y de mis vistas. Este dashboard, como lo pueden ver, está aquí el nombre en la parte superior, se agregó en la carpeta de la administración. Y esta nueva vista pues me ayuda a detallar un poco los libros, cuánto están cargando, cuáles son los que más están usando. Esto es muy útil porque de repente, como lo acabamos de comentar, ¿qué pasa si cargo un libro muy pesado donde ya tenía un libro construido? Le agregué esta funcionalidad que me comentaron en el webinar de los parámetros espaciales, pero resulta que está tardando mucho en cargar. ¿Qué vista está tardando mucho en cargar? Específicamente, ¿cuál vista? ¿De qué libro? Todo esto ya lo podemos ver en esta parte de los templates de la administración. Este dashboard es totalmente nuevo y me parece que ya lo podrían estar viendo para aquellas personas que usan Tableau Cloud. Únicamente se habilitó en Tableau Cloud. Para los que tenemos Tableau Server, este dashboard ya existe. Lo teníamos por ahí como acciones de todos los usuarios. Por ahí pueden ver todo este detalle. Esto fue nuevo aquí en Cloud. Y algo también muy interesante que se agregó en esta versión, chicos, para finalizar un poco de lo más importante, es aquí en las métricas de Tableau Pulse. En esta parte de las métricas de Tableau Pulse, se añadió esta sección donde me permite preguntar directamente qué está ocurriendo con mis métricas, parte de la implementación de la inteligencia artificial de Tableau, pero también se agregó esta parte de la certificación de las métricas. Esto es bastante importante porque muchas veces si la fuente de datos, como pueden observar aquí en el centro, esta pequeña tarjeta que tengo de nuevos clientes, por aquí tiene datos cortados. Si observan aquí me está diciendo que en días anteriores aquí no hubo datos. Esto puede ser porque los datos se cargaron como nulos o hubo ceros. ¿Qué está pasando con esta fuente de datos? En lo que yo la reviso, vamos a desactivarla y únicamente vamos a dejar activas las otras dos que tiene esta certificación, que están validadas, que están revisadas, que ya se revisaron que todos los días están cargando fuentes de datos. Esta la certificamos para que mis usuarios que las vayan a estar usando tengan la certeza de que los datos son confiables y no como está pasando en esta métrica central, donde, como pueden ver, tengo datos nulos. Básicamente, chicos, esto es un poco de lo más importante que se estuvo cargando en Tableau para esta nueva versión. Como les comento, hay más opciones, un poco más técnicas. Antes de finalizar la sesión, les estaré dejando el link para que consulten todo lo nuevo. Pero de momento, espero que les haya sido de utilidad esta información. Cualquier duda que tengan, siéntanse libre de comentárnoslas. Muchas gracias. Denme un segundito. Muchas gracias, Rich. Queremos preguntar a todos los participantes si ya conocían estas nuevas funcionalidades dentro de Tableau, si ya la están ocupando. Lo pueden comentar en el chat o también pueden abrir su micrófono y compartir con nosotros. También es muy importante para nosotros saber dónde están ustedes al día de hoy en estrategia con sus datos,
Si conocemos a algunas de las personas que están conectadas a esta sesión, sin embargo, hay otros que son nuevos y nos gustaría, por ejemplo, conocer si ya ocupan Tableau, si lo hacen, cuáles son los retos que enfrentan al día de hoy con el uso de Tableau. Puede ser a lo mejor un tema de capacitación, puede ser a lo mejor un tema de actualización. Hemos tenido algunas sesiones con clientes donde uno de los problemas más frecuentes que tienen es la integración y conexión en tiempo real con sus datos. ¿Ya están ustedes tomando decisiones en tiempo real? ¿Están explotando las alertas, las automatizaciones, inteligencia artificial de Tableau? Nos gustaría mucho poder reunirnos de forma individual con ustedes para ayudarles a diseñar una estrategia que les permita implementar estas nuevas características y funcionalidades que tienen Tableau. ¿Cómo? Bueno, ayudándolos a identificar en qué casos de uso pueden aplicarlos, priorizar, diseñar, ejecutar e implementar estas funcionalidades. Nosotros de forma individual nos estaremos acercando a cada uno de ustedes para buscar una reunión, ver cuáles son las dudas que tuvieron durante esta sesión y ver qué estrategia podemos desarrollar en conjunto. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar, hacer algún comentario o alguna duda que tengan. Bien, estoy leyendo en el chat una pregunta que dice, ¿cuáles son los requisitos técnicos para usar Tableau si mis datos están en un ERP y en un CRM? Bueno, voy a comentar que existen unos requerimientos técnicos que desde luego te los estaremos enviando por escrito, Osvaldo, y esto es muy independiente de la integración o la base de datos a la que te estés conectando. No sé, Rich, si hay algún comentario adicional para esta pregunta. Sí, en este caso para los CRMs y los RPs, dependiendo del que tengas, no sé si nos puedas dejar también en el chat cuál es el que actualmente manejan para darte la respuesta correcta, Osvaldo. Pues normalmente, Tableau actualmente tiene más de 70 conectores. Si es uno de los más comerciales, nos podemos conectar directamente. Si de lo contrario, también podemos conectarnos mediante una API o mediante una conexión ODBC, que básicamente es lo mismo que la creación de la API. En este caso, si es uno de los más comerciales, el conector ya está disponible para que nuevamente lo demos de alta en Tableau Desktop cuando lo instales. Te va a pedir usuario y contraseña del CRM y a partir de ahí podemos empezar a consultar todas las tablas que tú tengas disponibles y empezar a construir cualquier tipo de visualización que necesites. Gracias, Rich. Igual Osvaldo nos comenta que le gustaría saber cuántas integraciones o qué productos requeriría para poder usar Tableau. Te voy a buscar por correo. De todas formas, en la siguiente diapositiva voy a dejar mis datos para que tengamos una sesión y conozcamos, por ejemplo, contra qué plataformas los quieres integrar, a lo mejor si lo quieres on-premise o cloud, y ya nosotros poderte recomendar cuáles son estos ¿qué es lo que tienes que hacer para poder implementar y hacer un despliegue de Tableau? Y justamente estoy mostrando en pantalla un taller, se llama Mejores Prácticas de Visualización con Tableau. Cuando les hicimos la invitación a este webinar, les indicamos que podrían tener para ustedes y su equipo un acceso gratuito a este taller que se va a impartir el miércoles 6 de agosto. En la pantalla podrán ver un código QR donde van a poder escanear y poder reservar su lugar para esta sesión. De igual forma, los estaremos contactando de forma individual para poder agendar una sesión y conocer las dudas y opiniones que tienen de esta sesión. Agradecemos mucho su participación, el habernos acompañado. Que tengan excelente día.